otro lujo aquí en esta mañana de Romper Moldes. Primero le voy a llamar a Javier Anaya. Vamos a recibir a Javier. Ahí lo ven. Bienvenido, Javier. Bueno, ¿Cómo va? Gracias por venir. Por favor. me digas. Javier Anaya es Leoncito Alado, ¿no? ¿Así te puedo llamar? Bueno, quieras. La gente dice, ¿por qué Leoncito Alado? ¿Qué es Leoncito Alado? Es un personaje que inventé hace 7 años y que hoy está en YouTube para calmar a los chicos o para enseñarles. Son dibujos animados que hago. Soy capaz, innovo haciendo dibujos animados, que es algo que se viene haciendo hace muchos años, pero los hago en YouTube por mi cuenta y sirven para educar y para estimular a los chicos. Por favor, Javier, toma asiento. Nada más y nada menos que 650 millones de reproducciones, si quieren calcular cuántos son los dibujitos de Javier hoy. No es un naif en este sentido. Y exporta, entre otros lados, a Brasil aquellos que tienen chicos de menos de 2 años. Hay toda una técnica que él nos va a explicar por qué ellos se quedan sin llorar, ¿no? Y lo amamos todos los padres a Javier. Vamos a recibir a Carolina Blugerman. Carolina es Chief Science Officer de Granja Celular. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Por favor. Carolina, ¿qué es Granja Celular? Granja Celular es la primera startup de Latinoamérica dedicada a la agricultura celular, a producir carne a partir de células madre en laboratorio, en vez de las formas tradicionales de consumir carne que tenemos, que es a través de los animales y todo el proceso que ya todo el mundo conoce. Carolina es bajo perfil, viene del mundo de la ciencia, está haciendo un esfuerzo sobrehumano, les diría, más que el de las vacas para estar aquí, pero tiene una historia que les va a encantar, yo sé lo que les digo. También vamos a recibir ahora a Ricardo Martínez, que es el CEO de United Scale Arts. Ricardo, por favor, bienvenido. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es United Scale Arts? United Scale Art es básicamente una empresa que se dedica a la construcción de maquetas. De maquetas, y yo le digo maquetas, dicen, no, son los chicos en casa. La maqueta, por ejemplo, ¿cuánto tiene la maqueta que está hoy en Times Square? 112 metros cuadrados. Para darnos referencia a esto, más o menos. Y digamos la mitad de este salón. Eso es la maqueta que hace un artista argentino y que está en el mundo y que exportan también. A Alemania, por ahora, próximamente a Canadá. Y seguimos buscando clientes. Por favor, toma asiento y vamos a contar tu historia, la historia de Ricardo, que es muy, pero muy distinta también. Y vamos a recibir al hombre de las abejas. Hasta las abejas tienen inteligencia artificial, sí. Él es Matías Biel, CEO de BeFlow. Matías, bienvenido. Gracias, José. ¿Cómo va? Muy bien, ¿Todo ¿vos? bien? Muy bien. ¿Qué es BeFlow? BeFlow es una startup científica que aumenta la producción de alimentos a partir de mejorar la eficiencia de las abejas cuando polinizan las plantas. ¿Entendieron, no? ¿Entendieron? ¿Entendió? La abeja May era lo más cerca que uno estaba de las abejas, pero nos va a contar esta historia que también tiene que ver con inversiones y con proyectos. Vamos a arrancar por los dibujitos animados, para así vamos de un mundo más amigable a un mundo más complejo como es el de la ciencia. De chico dijiste, quiero dibujar. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, como muchos chicos dibujamos, que nacemos con eso, los grandes también, a veces nos olvidamos de esa conexión con el dibujo. Es importantísimo porque podemos visualizar nuestros sueños a través del dibujo, así que siempre invito a quien tenga una hoja de papel en blanco y un lápiz a que simplemente se anime a dibujar. Picasso siempre lo decía, nacemos siendo grandes artistas, después nos olvidamos. Artistas, nos olvidamos y de golpe, tampoco es que dijo voy a dibujar cualquier cosa, dice voy a buscar un nicho en el cual especializarme, que es 0 a 2 años. ¿Por qué hay que innovar con un rumbo definido? Mira, yo también encontré un problema a solucionar hace 7 años en Brasil. Estaba en Recife y veía que en el colectivo, ahora es bastante común, las madres calmaban a sus hijos con el celular. Hoy lo hacemos todos, pero en ese momento no se hacía tanto a niveles acá en español. Así que hice 15 canciones para chicos, pensando, tenía un tester que era mi sobrina, Catalina estaba a punto de nacer, todavía no había nacido. Y bueno. ¿Cómo era tester antes de nacer? Y bueno, era tester. Pero nada, dijo, estoy embarazada. Eso también. Ya testeabas la panza. Bueno, desde la panza, ¿por qué? Porque leyendo en internet, Mozart, Beethoven, Haydn, hacía que las madres puedan encontrar su centro y empezar a tener un contacto con el bebé. Entonces ya de ese momento yo empecé a hacer canciones y música clásica con sonidos cero, sonido de la panza, latidos del corazón. Entonces ya empezaba a investigar ya del mundo de las embarazadas. Después cuando nace Catalina, yo los primeros 6 meses no le mostré mis contenidos porque no se los recomiendo hasta los 6,
pero sí escuchaba un poco las canciones que yo ya estaba componiendo y a partir de los 6 meses empezaba a mirar cuál era su reacción con mis videos. Hay algo no menor que entre los 0 y los 4 años los chicos están en periodo de hiperconexión neuronal. Entonces es un momento clave, es un momento esponja para captar contenido, educación. Entonces hice y hago foco en valores positivos que quiero que le lleguen en este caso a mi sobrina, después a mi sobrino, que ahora ellos tienen 7 o 6 y 4. Y bueno, ahora necesito crear algo. Hay que seguir innovando. Modo esponja, otro libro del amigo Campa. Y de golpe nos metemos en la ciencia. La ciencia, les voy a decir la carrera que en este caso tiene nuestra licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Surgió mucho la UBA y la verdad que es un orgullo que esté entre las 100 mejores universidades a nivel mundial, así que varios de los que vimos hoy que innovan son egresados de allí. Y sos doctora también en Química Biológica. Sí. ¿Qué pasa con el negocio, el startup? Innovar para alguien que viene de ese palo, decir, voy a crear una empresa. Bueno, sí. No fue necesariamente así. Por suerte, yo tuve, como Matías también, la suerte de encontrarme con una empresa como Grid, que es una incubadora específica de proyectos, empresas, startups de base biotecnológica, que se dedica un poco a eso, a mezclar el mundo científico con el mundo de los negocios, y que nos pasa un poco a la gente que viene de la ciencia y de una educación tradicional ligada 100% a la vida académica, nos cuesta a veces pensar cosas, ideas o cosas que están buenas, pero bueno, ¿cómo podemos hacer que eso se traduzca en algo que impacte directamente, positivamente en la comunidad? ¿Cómo convertirlo en un negocio que pueda llegar? O sea, la idea de bajarlo a tierra con impacto directo. Claro, quizás, bueno, después quizás Matías se va a contar la historia inversa, pero nos pasa así, estamos un poco, quizás tenemos desarrollos muy buenos, pero bueno, es difícil a veces traducirlo al mundo de los negocios. Y para mí me llegó la propuesta al revés, de alguien que no sabía de ciencia, me dijo, me interesa este tema, quiero desarrollarlo, necesito a alguien que lo sepa hacer. Y así nos encontramos, el mundo de los negocios y el mundo de la ciencia. Dos mundos que se encuentran. Para tus colegas del mundo de la ciencia tradicionales, ¿cuesta esta etapa de encontrarse? Sí, cuesta, principalmente porque no hay tantos lugares donde se den estos encuentros. Hay un cierto escepticismo que tiene que ver un poco por cómo uno está formado, pero con el tiempo creo que y con la aparición de distintos tipos de startups y cosas que están pasando en otras partes del mundo, esto empieza a ceder un poco. Hablamos de ceder y hablamos de crear, hablamos de Ricardo. Él nació el 5 de abril de 1960. En 1960, en un contexto en el cual dijiste quiero ser, con el correr de los años, ¿ya dibujabas? No, más que nada jugaba, hacía cosas con las manos, construía cosas. Siempre fui tridimensional, digamos. Y bueno, de grande, tuve otras actividades y finalmente un día decidí que no quería hacer otra cosa que no sea construir maquetas. Cosa muy difícil en este país, pero aparentemente tuvimos suerte, lo logramos y hoy tenemos una empresita familiar que nos dedicamos a la construcción de maquetas, pero de cierto nivel, o sea, nos vienen a buscar de otros lugares del mundo, no solamente de este país. A los 12 años tocabas la batería, integraste varios grupos, tuviste tu ala más musical, después entraste a una compañía, la Ítalo de electricidad. Y ese hobby de chico de ser en 3D... Eso fue lo que inició todo, o sea, de muy chiquito tuve el hobby de jugar con los trenes. Al tener trenes quería construir una maqueta para jugar con mis trenes. Siempre tuve esa obsesión, nunca se podía, se postergaba por estudiar, por trabajar, por lo que fuera. Y finalmente, cuando ya estaba casado, cuando ya tenía mis primeros hijos, dije, bueno, me voy a hacer una maqueta. Perfecto, empecé en un lugar que yo tenía, empecé a construir. Me di cuenta que ya estabas casado, ¿no? Porque si le avisabas a tu mujer antes, por ahí decía... No, porque realmente después que surgió la idea me acompañó siempre. Empezamos los dos solos con la empresa, paraditos al lado de las maquetas varias horas por día. Y bueno, tenía que financiar mi hobby y dije, voy a empezar a fabricar accesorios o algo que tenga que ver. Finalmente descubrí que había un nicho que era la construcción de maquetas. Porque el que tiene el hobby, se empieza a construir una maqueta, tarda años. Empieza, lo hace en su tiempo libre y siempre está con esa ilusión de que la va a construir y nunca lo logra. Y bueno, aparentemente había un nicho donde nosotros le podíamos brindar un servicio de construir una maqueta a un costo más o menos razonable en un plazo perentorio. Y indudablemente existía el nicho y lo aprovechamos.
Y ahí, mientras estaba ese nicho, otros en otro lugar de Ciudad Gótica vieron a las abejitas que estaban por ahí, por las flores, y dijeron, vamos a por ellas, Matías. ¿Cómo fue? Y fue muy loco. Yo vengo a estudiar administración de empresas y no tenía ningún tipo de vinculación con el sistema científico. Y conocí a mis socios a través de Grid Exponential, como mencionaban antes, que son dos investigadores del CONICET. Pedro Negri es biólogo, hizo un doctorado estudiando el sistema inmunológico de las abejas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y Agustín Sáez, mi otro socio, también es biólogo, es investigador del CONICET, pero hizo un doctorado en Bariloche, en la Universidad Nacional del Comahue, estudiando polinización de cultivos. Y juntos empezamos a ver qué pasaba en este mundo de la polinización, con el objetivo de crear una empresa que genera impacto en el mundo. Yo venía de emprender, había fracasado emprendiendo y dije, si voy a dedicarle 10, 12 horas de mi vida a trabajar todos los días por algo, y es tan difícil emprender y la probabilidad de fracaso es tan alta, si llega a funcionar, que funcione y genere un impacto positivo en el mundo. Y eso es lo que nos une en el día a día a nosotros. ¿Y qué tecnología aplican para esto? Digamos, vos decías, yo vengo más del palo de los negocios, con tu carrera. ¿Qué hace distinto a Biflow? Biflow encontró un nicho que se llama polinización. Básicamente, los productores agrícolas o la industria agrícola está basada en empresas vinculadas con fertilizantes, pesticidas, sistemas de irrigación o innovaciones genéticas de plantas. Pero la polinización es una parte fundamental del proceso biológico, como se reproducen las plantas. Imagínense un árbol de 3 metros de alto en el Alto Valle de Río Negro, donde se producen manzanas. Ese árbol es de manzanas y en septiembre ese árbol empieza a tener flores. Y esas flores necesitan polinizarse. Básicamente la polinización es el proceso mediante el cual se pasa el polen de la parte masculina a la parte femenina de la flor para que de una flor nazca una manzana. Y cuando vas a una verdulería y ves una manzana chiquita o una manzana más grande, o un kiwi chiquito o uno más grande, una frutilla medio deforme, eso tiene que ver con la polinización, con cuánto polen depositó la abeja en esa flor antes de que naciera la manzana. Y Biflow lo que hace es alimentar a las abejas con moléculas orgánicas que son patentes del CONICET, hechas en Argentina, que lo que hacen es mejorar el comportamiento de las abejas, resolver algunas ineficiencias que suceden durante la polinización. Por ejemplo, hacemos que las abejas trabajen mejor a bajas temperaturas. O también lo que hacemos es entrenar a las abejas a que vayan a polinizar flores específicas, porque las abejas se distraen con otras flores y eso es ineficiente. Javier, yendo a... No puedo creer que hago acá, digo. Te abren los ojos como el dibujito, Javier, para verse sorprendido, ¿no? Porque los dibujitos también me enseñaste que tienen que tener una mirada distinta cuando vas a un nicho en particular. Sí. Capaz que estudio las diferentes audiencias. Un poco estaba entendiendo lo de las abejas, me parece fascinante, no lo puedo creer. Y bueno, con los chicos pasa algo parecido, con los grandes también. Elegimos unos contenidos antes que otros, dependiendo de qué nos gusta y qué no nos gusta. En los chicos de 0 a 2 está bastante más estudiado el manual de estilo. Hay temas con las redondeces, por ejemplo. Los chicos van a atender a lo redondo, van a atender a lo brillante, van a atender a una mirada expresiva abierta, van a atender al brazo abierto. Entonces hay ciertas comunicaciones que manejo en el audiovisual para justamente entretener al chico durante esos videos de 1 minuto y medio. Lo que busco también es que esos videos de 1 minuto y medio, que son canciones infantiles, vayan concatenando una a otra para que ellos duerman al final de 7 minutos. Ahí donde el padre me agradece después abajo. Te mandan los mensajes. Suscribite. Suscribir, muchas gracias. No, sí, claro. Hablando que tenga chicos. Sí, es así. Les digo que se los recomiendo. Hablando un poco de este panel y de qué tienen en común, la idea cuando lo pensamos tenía que ver con nichos muy distintos y con la idea de redescubrir negocios que por ahí vos decís, hay un especialista que tiene un negocio, que vive, que piensa y que vibra como el que nos contaba Carolina. Respecto de esto, es una tendencia a nivel mundial, digo, mirar Sí. los animales, que no sufran. Sí, agricultura celular empezó la primera prueba de concepto fuerte que había sido al público, fue en el año 2013, donde se presentó esa primera hamburguesa 100% producida en laboratorio. Y al principio fue una prueba de concepto, pero no se creía que quizás o hasta dónde podía llegar, pero junto con todos los desarrollos de proteínas alternativas, proteínas de base vegetal, fue tomando mucha fuerza y hoy ya con un camino más recorrido
Hay toda una parte del sector productor que entiende que esto es algo que va a suceder en un futuro no tan lejano y nosotros desde acá entendemos que Argentina tiene que participar de este proyecto, tiene que participar de esta tecnología, no solo porque tiene que ver con el bienestar animal, sino por el tema del impacto medioambienal. No es gratuito el sistema de producción tal cual lo conocemos y la demanda de alimentos en el mundo está creciendo y va a seguir creciendo y bueno, es un poco todo lo que se viene hablando hoy, ¿no? Encontrar nuevas soluciones a problemáticas que se van a plantear y que no están resueltas o no van a estar del todo resueltas con las maneras tradicionales que nosotros conocemos hoy en día. No, y que va cambiando el paradigma, ¿no? También hablando un poco del proyecto de ustedes, de United Scale Arts, cuando uno mira las iniciativas de los 4, hay en común que tienen, uno en categoría startup y los otros más desarrollados, la idea de escala global, de pensar globalmente. ¿Cómo fue esto desde la empresa familiar, el sueño familiar, a Alemania, donde también están llegando? Bueno, fue evidentemente primero 30 años de experiencia en la construcción de maquetas, que no es poco. En general en este país no sobrevive en tanto tiempo una empresa pequeña, pasás por un montón de dificultades. La macro, la micro, el dólar, la tasa, bueno. Pasamos por todo. Sí. La hiper, y todo. bueno, siempre nosotros estamos mirando lo que pasa en el mundo, si se está por abrir un parque, si necesita un trabajo en algún lado. Esto fue bastante simple. Uno de mis hijos mandó un mail porque se hablaba de Gulliver's Gate en ese momento, que era un sueño de una persona. Nos comunicamos, nos pidió material, le enviamos material fotográfico, nos contesta, nos gustó, los vamos a llamar. Dijimos, bueno, listo, está todo bien. Al poco tiempo nos llama, dice, voy a Argentina, los quiero conocer. Vino, lo encerramos en un lugar y hasta que no nos dijo que le gustaba lo que veía, no se iba a ir. Tan simple como eso. Y bueno, finalmente se fue, nos pidió un proyecto, hicimos un proyecto de 400 metros cuadrados, o sea, el proyecto solamente. Le gustó cómo pudimos adaptar Latinoamérica a esos 400 metros y pasaba el tiempo, no se definía. Yo dije, bueno, vamos a Nueva York a hablar con esta persona para demostrar que había interés. Viajamos y el día que nos encontramos con él era el día que habían concretado el contrato de alquiler por el espacio en Times Square. Entramos con él, nos mostró el lugar, dejó de ser 400, pasó a ser 112 por una cuestión de espacio. Nuevo proyecto, presupuesto, una semana peleando, llegamos a un acuerdo y bueno, 10 meses de trabajo y la maqueta está en Nueva York. Así, con esfuerzo, economía y conocimiento real, ¿no? Te emocionás, Javier. Bien, no puedo. Te llega también. Bueno. Me gusta, porque hay mucho en común. Y para cerrar con tu caso, en este caso, cuando hablamos de conseguir fondos, que es otra de las preguntas que muchos emprendedores quieren al momento de innovar. ¿Tenías la vida hecha? ¿Ya tenías toda la plata para...? ¿Cómo fue? No, estuve un año y un poco más también apostando al principio. Después conocí a Grid, que armó un fondo con las principales empresas de la Cámara Argentina de Biotecnología para invertir en startups científicas. Después recibimos una inversión de ellos en febrero de 2017. Durante todo 2017 trabajamos haciendo ensayos con algunas empresas importantes en Argentina, donde nos fue muy bien. Aumentamos entre un 20 y un 90% el rendimiento en cantidad de kilos producidos por hectárea a partir de mejorar la polinización, lo cual fue una validación de que lo que estábamos haciendo tenía sentido. Y decidimos ir por más, aplicamos a IndieBio. IndieBio es la aceleradora de startups de biotecnología más importante del mundo, que está en Silicon Valley. Así que tuvimos la suerte de ir ahí, fuimos la primera empresa argentina que tuvo el honor de participar de ese programa de 4 meses. Así que estuvimos ahí y hace poquito, la semana pasada, anunciamos, después de mucho trabajo, que cerramos nuestra ronda Seed, se llama, de Capital Semilla en Estados Unidos, una ronda de $3 millones con Osprey, que es uno de los fondos de agro más grandes del mundo, que decide apostar en Argentina nuevamente. Había apostado en el año 2000 más o menos, en una empresa que hay unas personas acá en la audiencia que me encontré que participan, Adeco Agro, es una de las empresas agrícolas más grandes de Argentina, con una evaluación de hoy de casi $800 millones, e invirtió cerca del año 2000 en ellos, apostó en Argentina y ahora vuelve a apostar en una empresa como la nuestra, que para nosotros es un orgullo y un honor porque significa que están validando lo que estamos haciendo.
y estamos trabajando con empresas en Estados Unidos también, con Driscoll's, que es la número 1 en producción de frutillas, arándanos y frambuesas, con lo cual seguimos validando que el conocimiento científico argentino es realmente muy importante y está a veces muy poco valorado. Tenemos a los mejores científicos en temas muy específicos, que a mí me sorprende cada vez que conozco a un científico nuevo porque digo, wow, ¿cómo hay gente que estudia durante 25 años cómo funciona el cerebro de las abejas, ¿no? Y ¿qué hace con eso, no? Y con tanta pasión. Y la verdad que quizás tiene un impacto muy importante en la vida de las personas. Y creo que como en Argentina tenemos un desafío enorme para hacer que todo ese conocimiento científico que estamos generando hace muchísimos años con nuestros impuestos tenga un impacto positivo en el mundo. Y creo que ahí Argentina tiene un potencial enorme en la creación de startups de base científica a escala global. Tengo a la doctora que se sale de la vaina por contestar. No, le digo que justamente que digo, eso destaca un montón la importancia, digo, de la investigación básica, que a veces queda esa pregunta de, bueno, la investigación básica, para esto sirve, para generar que quizás alguien venga como él del mundo de los negocios y diga, espera, esto está buenísimo y lo podemos convertir así, y que los dos mundos se puedan nutrir beneficiándose, ¿no?, mutuamente. Así que, nada, eso. Estamos en tiempo, pero la última, Javier. No, quería aportar a este tema, que es verdad que, bueno, yo por lo menos investigo mucho lo que es economía creativa. En Inglaterra los últimos años está creciendo un montón. Yo era mozo en Irlanda cuando empecé esto, pero ahí yo investigaba sobre la economía creativa. Entonces, incluso con los dibujos animados, con lo que donde pensamos que no hay ciencia, hay ciencia. Entonces, en todos lados la hay y está buenísimo aplicarla para todos nuestros emprendimientos, creo yo. La última, muy cortita, es ¿qué tienen en común? Me gusta en un país que siempre está dividido, ¿no? que la verdad que sos K, M, Z, H, D, acá no importa. Acá lo que importa es, si tuviéramos que decir qué tienen en común, un rasgo que tengan en común entre ustedes. Javier, ¿qué tenés en común con Carolina? La misma facultad, por lo pronto. La Universidad de San Martín. Y creo que como casi todos los argentinos, que somos emprendedores, creo yo. Estamos acostumbrados a vivir en un país con subidas y bajadas y eso nos hace el famoso atar todo con alambre y nos hace emprender en la vida, en todo lo que hacemos. Así que eso también lo tenemos en común en este caso. Carolina, ¿qué tenés en común con Ricardo? Yo creo que seguir una pasión, ¿no? Estar segura de lo que a uno le gusta y quizás no tenés muy claro a dónde te va a llevar, pero estás seguro y convencido de qué es lo que te gusta y trabajás en pos de eso. Ricardo, ¿qué tenés en común? Yo creo que lo dijo la doctora, que de repente nosotros en la innovación la vemos como la mezcla de diferentes cosas que pasan en el mundo que a lo mejor no tienen que ver directamente con nuestro trabajo, pero te plantea una idea que te lleva a una nueva posibilidad. O sea, la mezcla de diferentes disciplinas que terminás inventando algo muy chiquitito, pero todos los días cambiás un poquito la estructura, la forma de ver las cosas. Sobre todo en nuestra empresa, en lo humano. O sea, nuestro capital más grande no son los materiales, no son los adhesivos, es la gente que trabaja. Porque la ventaja nuestra es hacer trabajar a la gente. ¿Cómo le enseñamos a trabajar a la gente? ¿Qué tenés en común, Matías, con Javier? Ahora me decís nada y se me va todo. No. De hecho, se me ocurren dos cosas, pero voy a decir una. Pensar en grande, creo que con Javier pensamos en grande los dos, queremos generar un impacto desde nuestro lugar y eso nos une, digamos, me parece. Placer, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.